Buenos días, hermanos. Me alegro de poder estar de nuevo aquí con todos vosotros. Ya en varias ocasiones el Señor ha permitido poder visitaros y especialmente es una alegría ver cómo el Señor está añadiendo a hermanos a la iglesia y también cómo estáis creciendo en el conocimiento del Señor y en el amor por Él, que eso es lo principal. Gracias a los ancianos por la invitación para predicar en esta mañana la palabra. Estamos muy contentos de la oportunidad que Él nos ha dado de poder tener el certificado en estudios bíblicos durante este año en Canarias. Ha sido la primera ocasión en la que lo hemos hecho, es la primera promoción, Dios mediante. Se van a graduar, como decía Luis, en 2 semanas, aunque les van a quedar algunas tareas que completar y realmente el diploma lo recibirán cuando acaben las tareas, pero vamos ya a celebrar de antemano por fe dentro de 2 semanas y especialmente agradecer al Señor lo que ha hecho durante este año y queremos que sea una celebración para la gloria de Dios y reflexionando en su fidelidad y cómo Él, por medio de su palabra, ha enriquecido a los hermanos y les ha edificado. Y si Dios quiere, el año que viene vamos a estar haciendo el mismo certificado en la otra punta, literalmente, del país, en Galicia, Dios mediante. Vamos a estar en Vigo, allí otras iglesias también afines como esta iglesia, pues nos han pedido poder ir allí y apoyarles y vamos a estar con ellos, Dios mediante, haciendo el mismo programa y oramos que sea de bendición como ha sido aquí. Pero realmente es difícil superar lo que habéis hecho aquí, ¿eh? Habéis hecho una labor excelente de amor fraternal, las comidas, toda la organización y los estudiantes con vuestro deseo y apetito especialmente por la palabra. Eso ha sido una motivación y también algo que se ha resaltado por todos los profesores y vamos a seguir colaborando según el Señor lo permite y orando por vosotros. Hemos estado orando todo este año por el certificado de estudios bíblicos en nuestra iglesia regularmente y vamos a seguir orando también que el Señor os bendiga. Saludos de los hermanos en la iglesia evangélica de León y si el Señor lo permite seguro que habrá alguna oportunidad en la que de nuevo alguno de vosotros podáis visitarnos en alguna ocasión, especialmente cuando hay conferencias o algún tipo de retiro, pero si en cualquier otra ocasión estáis por allí, pues encantados de recibiros en la iglesia para disfrutar alabando al Señor juntos, como lo hemos hecho en esta mañana y vamos a seguir haciéndolo y vamos a hacerlo por medio de su palabra. Abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 4, vamos a estar viendo los versículos 13 al 16, Efesios capítulo 4, vamos a ver los versículos 13 al 16 y estos versículos nos van a mostrar una iglesia madura. Una iglesia madura. Y todos estamos acostumbrados a comer alimentos, ¿verdad? Ha sido algo que hemos experimentado toda nuestra vida y necesitamos seguir experimentándolo. Y uno de los alimentos más necesarios y que siempre he recomendado es la fruta. La fruta, aunque alguno debería comer más fruta de la que come, ¿verdad? España es un país muy rico en fruta, se dan unas condiciones idóneas en varios lugares de nuestra geografía para cultivar todo tipo de fruta. España es tierra de manzanas, peras, naranjas, uvas, melocotones, nísperos, caquis, chirimoyas, plátanos, fresas, frambuesas, arándanos, muchas otras frutas, prácticamente casi todas las frutas, no todas, pero casi todas las frutas en algún lugar de la geografía española se pueden cultivar. Ahora, para que estas frutas maduren, tienen que darse las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en León se dan las condiciones adecuadas para cultivar en nuestra provincia uvas o peras, pero no plátanos como aquí en Canarias. Y tal vez de manera recíproca sucede de la misma forma. Se tienen que dar unas condiciones adecuadas. De igual manera, la iglesia de Cristo necesita unas condiciones adecuadas para madurar. En otras palabras, para crecer espiritualmente. Estas no dependen de la zona geográfica de donde se ubica la iglesia, sino de unas pautas que la Biblia enseña. Y precisamente en este pasaje, en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16, vamos a encontrar las condiciones idóneas para que una iglesia madure. Las condiciones idóneas para que una iglesia madure. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios, comenzando
en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este pasaje que acabamos de leer nos describe las condiciones idóneas para que una iglesia madure. Las condiciones idóneas para que una iglesia madure. Ahora, antes de zambullirnos en este pasaje, hemos de entender que una iglesia madura solo es el resultado de una iglesia equipada, fruto de una iglesia a la que Cristo ha dado dones y preserva la unidad. Este es el desarrollo lógico del capítulo 4 hasta este punto. El capítulo 4 comienza en los primeros 6 versículos enfatizando la unidad. Y el mandato no es a crear unidad, versículos 1 al 3, sino a preservar la unidad que ya nos ha sido dada. ¿Dónde se encuentra esta unidad? Esta unidad no depende de nosotros depende preservar lo que ya nos ha sido dado, sino que esta unidad está basada, versículos 4 y 6, en la doctrina bíblica. Es imposible una unidad bíblica sin doctrina bíblica. El capítulo 4 prosigue mostrando una iglesia unida, pero a la vez diversa en dones. Una iglesia unida en doctrina, pero diversa en los dones que Dios le ha concedido. Y los versículos 7 al 10 nos muestra que como creyentes se nos ha concedido por gracia diversidad de dones. La salvación es por gracia. El servicio es por gracia. La vida es por gracia. Los dones son por gracia. Todo es por gracia de Dios. Cristo es el dador de los dones. Cristo es quien los concede legítimamente tras haber descendido a la tierra, cumplir la encomendación que estaba establecida desde la eternidad pasada y después de vivir la vida perfecta como plenamente hombre, siendo plenamente Dios, y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y resucitar al tercer día, ascendió a los cielos. Él descendió a la tierra, ascendió a los cielos como muestra de victoria, y esto le legitima como el Señor de la iglesia y como el dador de dones a la iglesia por gracia. Él da los dones, el que Él quiere a quien quiere. Todo creyente tiene al menos un don. Y así la iglesia está equipada. Está equipada por Cristo con dones. Y como iglesia, que somos los creyentes, una iglesia equipada por Cristo, en primer lugar, tiene liderazgo bíblico. Además de dar dones variados, también le regala liderazgo bíblico. La lista de 4 categorías del versículo 11 son oficios que Dios dio a su iglesia para liderarla. Hay un liderazgo fundacional, representado por los 2 primeros oficios, apóstoles y profetas, quienes Dios usó para poner el fundamento de la iglesia sobre la piedra angular que es Cristo. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Recordamos ahí en Mateo 16 cómo Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca, es decir, Cristo, versículo 16, edificaré mi iglesia. Es sobre Cristo quien es la piedra angular, quien es la roca sobre la que se edifica la iglesia, pero Cristo usó como fundamento de la iglesia a sus apóstoles y profetas, y estos apóstoles y profetas son neotestamentarios al comienzo de la iglesia
primitiva y ya no hay más apóstoles y profetas. Bueno, sí hay apóstoles y profetas, falsos, pero no hay ya apóstoles y profetas bíblicos. Dios los usó para establecer el fundamento de la iglesia y una vez que está establecido, ya no hay necesidad de más apóstoles y profetas. Hubo 12 apóstoles, recordamos, uno de ellos fue el traidor y posteriormente Matías fue el 13º apóstol y el 14º, Pablo, como abortivo. Y después de Pablo ya no hay más apóstoles, porque estos fueron los que Dios usó para el establecimiento y para el fundamento de la iglesia primitiva, y al mismo tiempo Dios usó a profetas neotestamentarios, no está refiriéndose a los del Antiguo Testamento, para también dar revelación a su iglesia en los comienzos, pero ahora ya tenemos toda su revelación y no necesitamos más, y cualquiera que añade o quita de esta revelación es anatema. Y hemos de tomarlo muy en serio. De esta manera, no solo dio un liderazgo fundacional, sino que además dio un liderazgo actual, que prosigue en el tiempo. Los dos siguientes, en el versículo 11, evangelistas y pastores maestros. Una iglesia equipada no solo tiene liderazgo bíblico representado por evangelistas y pastores maestros, sino que también tiene creyentes capacitados, versículo 12. El liderazgo actual y principalmente los últimos mencionados, los pastores maestros, tienen el encargo de equipar a los creyentes. ¿Cómo? Por medio de la enseñanza y la oración. Y los creyentes son equipados, capacitados bíblicamente para servir. En otras palabras, para ejercitar los dones que Dios ha dado, que Cristo ha dado, y hacerlo de una manera bíblica. De esta manera, los miembros de una iglesia son los que realizan la mayor parte de la obra del ministerio, porque como observamos ahí en el capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos, a los creyentes, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quiénes realizan mayormente la obra del ministerio? No son los pastores, son los creyentes de la congregación. Una iglesia equipada, una iglesia sana, los creyentes sirven de acuerdo a sus dones y son los que realizan la mayor parte de la obra del ministerio. Los pastores no son los multiusos. Eso no es bíblico, eso es pragmatismo. Y no se libera a un pastor y se le da una dedicación parcial o plena al ministerio para que entonces cambie las bombillas, abra la puerta, cierre la puerta, ponga los bancos, toque la música. Puede hacer todo eso, evidentemente, como todos los demás hermanos, pero ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que cada uno, de acuerdo a sus dones, los ejercite y son la congregación la que tiene que llevar a cabo la obra del ministerio. Y los pastores tienen que dedicarse a su prioridad, que es la enseñanza de la palabra y la oración. Cuando hay liderazgo bíblico que se dedica a lo suyo y que capacita a los creyentes con la palabra de Dios, los creyentes sirven de acuerdo a sus dones, el cuerpo de Cristo, la iglesia es edificado, la iglesia avanza, la iglesia madura. Muchos dicen, bueno, nosotros no sabemos por qué no crece nuestra iglesia. Y muchas veces se refieren en número. El número es totalmente secundario, obviamente. Deseamos, oramos que más personas sean añadidas a la iglesia de Cristo, no para tener más gente en los bancos, sino para que más personas pasen de muerte a vida y tengan reconciliación con Dios. Este es el mensaje de cualquier embajador verdadero de Cristo, como Pablo en 2 Corintios capítulo 5, os rogamos que os reconciliéis con Dios. Y la única manera de ser reconciliado con Dios es por medio de Cristo Jesús. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, es decir, llevó nuestros pecados para nosotros recibir su justicia. Y si estás aquí en esta mañana y aún no has venido a Cristo, aún no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador por gracia, por medio de la fe, eso es lo que necesitas realmente, y este es el mensaje que proclamamos como Iglesia de Cristo. Cristo es el Salvador de los hombres, Cristo es el Salvador de los pecadores, y todos somos pecadores por naturaleza.
hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. El único que marca la diferencia es Cristo Jesús. Ahora, una vez que Cristo nos salva, Cristo también nos da dones como parte de su iglesia y hemos de ejercitarlos, y la meta es la edificación. Y como decía, alguno piensa, bueno, ¿por qué la iglesia no crece? Y no me refiero numéricamente, sino espiritualmente. Bueno, ¿estamos siguiendo el patrón bíblico? Es la pregunta. ¿Esa iglesia tiene un liderazgo bíblico? ¿Esa iglesia no solo tiene un liderazgo bíblico, sino que se dedica a la ocupación que Dios ha establecido en su palabra? Y se dedica a equipar a los santos, y los santos se dedican a ejercitar su don de acuerdo a la lista de dones espirituales, y se dedican a hacerlo de la manera que la Biblia lo establece bajo la guía pastoral, y así todos sirviendo en unidad doctrinal, en dependencia del Señor y de su palabra, crecemos por la gracia del Señor. Esto sería como comenzar a edificar una casa y allí no aparecen los albañiles, ni los electricistas, ni los fontaneros, ni los que hacen la estructura, ni el arquitecto técnico, y alguno diría, esa casa no avanza. Claro, ¿cómo va a avanzar? Pero si aquí nadie está haciendo nada, o si solo el arquitecto técnico está diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, apruebo los planos y los superviso, pero los albañiles no están haciendo ni poniendo un ladrillo después de otro. De nada valdría que el arquitecto y el arquitecto técnico hagan un proyecto excelente y esté visado por el Colegio de Arquitectos, si luego los que tienen que llevar a cabo la obra no la ejecutan, o la ejecutan de una manera que no es de acuerdo a cómo se planeó. Ahora, el arquitecto de la iglesia es Cristo. Y Él ha establecido cómo es la iglesia, y de hecho Él es la piedra angular. Y Él nos ha dejado los planos. Y el Señor ha puesto, siguiendo la analogía, arquitectos técnicos que le ayudan, que son los pastores, para que bajo su supervisión y su guía de la palabra y bajo su autoridad puedan dirigir lo que ha de ser la iglesia de acuerdo a sus planos. Pero el cuerpo de Cristo es el que lleva a cabo la obra del ministerio. La obra del ministerio. No somos salvados para ser espectadores, sino participantes activos de la obra del Señor como parte de su iglesia. Una iglesia equipada, por tanto, es edificada. Es edificada. Y así llegamos a los versículos 13 al 16, donde observamos una iglesia madura, pero he dedicado este tiempo a ver el flujo del pasaje porque hemos de entender el contexto y cómo encaja estos versículos en el desarrollo lógico según el Espíritu ha inspirado estas palabras. Ya que solo una iglesia unida en la doctrina, que la preserva, y una iglesia equipada que usa los dones que Dios le ha dado para edificación bajo un liderazgo de hombres dotados que Dios ha dado a su iglesia, llamados por Dios para servirle, es que puede resultar una iglesia madura. Si no se da esas condiciones previas, nunca va a haber una iglesia madura. Ahora, dicho esto, en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16, observamos las condiciones idóneas para que una iglesia madure. Y concretamente vamos a ver 3 condiciones idóneas para que una iglesia madure. 3 condiciones idóneas para que una iglesia madure. Y la primera condición idónea la encontramos en el versículo 13 y es esta: profundiza en la verdad. Profundiza en la verdad. La primera condición idónea para que una iglesia madure es que profundiza en la verdad. Versículo 13, fijémonos que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya solo este versículo 13 dice muchas verdades muy profundas, pero vamos a ir desgranándolas poco a poco, poquito a poquito. El versículo 13 comienza afirmando la necesidad de conocer la verdad doctrinal y dice: hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Fíjate que esta necesidad no es para unos pocos,
no es para los que les gusta estudiar, no es para los pastores, no es para los supuestamente más comprometidos, sino que dice el pasaje, hasta que todos. ¿Todos? ¿Quiénes son esos todos? Los que formamos la iglesia de Cristo. Y dice, hasta que todos lleguemos. Estos todos son los santos que acaba de mencionar el versículo 12. Los creyentes en Cristo. Estos santos específicamente son los de Éfeso, capítulo 1, versículo 1, afirma a los santos que están en Éfeso y que son fieles o creyentes en Cristo Jesús. Estos santos son los que menciona el versículo 12 y estos son a los que se refiere con todos los santos de esa iglesia en Éfeso. Todos los santos de cualquier iglesia hemos de llegar. El verbo llegar se utiliza comúnmente en Hechos y allí significa alcanzar el destino de un viaje. El resto de veces que se usa en el Nuevo Testamento es Pablo el que lo emplea y lo emplea para decir llegar a una meta, en este caso una meta espiritual, alcanzar el destino. De esta manera hemos de llegar en el sentido de alcanzar una meta espiritual en nuestro viaje cristiano unidos como iglesia de Cristo. ¿A qué hemos de llegar todos? Fíjate, a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. La palabra unidad es la misma que ha aparecido en el versículo 3 de este mismo capítulo. De hecho, en el Nuevo Testamento solo aparece en estos dos versículos de Efesios 4. ¿Quieres entender lo que es la unidad bíblica? Estamos en el capítulo adecuado en la Biblia porque es el único en el que aparece dos veces esta palabra unidad con estas palabras. Y ya lo dejó claro en el versículo 3. Nuestro cometido no es encontrar la unidad. Nuestro cometido no es crear la unidad. Nuestro cometido no es buscar la unidad, sino que nuestro cometido es, versículo 3, esforzarnos en preservar la unidad del Espíritu. ¿En qué hay unidad? En la fe. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. No se refiere a la fe salvífica, porque estos ya eran santos, estos ya eran creyentes, estos ya habían creído. Esta fe se refiere al cuerpo de doctrina, es la misma que menciona el versículo 5, una sola fe, un solo cuerpo de doctrina, un solo set de creencias bíblicas. El contenido de la fe se encuentra en la palabra de Dios. Esta es la que articula la fe cristiana, las creencias cristianas. La palabra de Dios. Y así el contenido de esta fe ya fue revelada por Dios a sus apóstoles y profetas, como se refiere a la misma realidad, Hechos 2:42, y dice, las enseñanzas o doctrinas de los apóstoles, a estas hemos de dedicarnos como iglesia. Este es el fundamento, como leímos en el 2:20. Cristo la piedra angular. Las enseñanzas y doctrinas de los apóstoles y profetas que Dios colocó en la iglesia primitiva es la fe en la que estamos unidos y la cual se nos ha sido entregada por medio de la palabra de Dios que tenemos hoy en día a nuestro alcance y acceso. Esto es lo que hemos de proclamar y predicar, esto es lo que hemos de enseñar y esta base doctrinal unida es lo que hemos de atesorar. Y como creyentes capacitados por Dios hemos de servir de acuerdo a esta unidad de la fe con el propósito de edificar. Y hemos de profundizar en esta verdad, es lo que está diciendo. Hemos de crecer, hemos de alcanzar la meta de profundizar en qué es la creencia doctrinal. Para en esto preservar y atesorar y crecer en nuestra unidad doctrinal. En cierta medida la iglesia es como una escuela. Como veíamos ayer, la iglesia no es una institución académica. Pero en cierta medida es como una escuela que según vas pasando de curso, los niños y jóvenes van cumpliendo años y
las distintas asignaturas se repiten una y otra vez. Yo no me acordaba cuando iba a la escuela que era así, pero ahora lo veo con mis hijas que van pasando de curso en curso y unas van por delante, otras por detrás y al final siempre van y dan lo mismo. ¿Qué diferencia un curso al otro? Van profundizando un poco más. Van profundizando un poco más. En la iglesia es similar. Dios ha diseñado que vayamos madurando según profundicemos en la doctrina. No tratamos de comprenderlo todo de una vez, ni conocerlo en un periodo corto de tiempo, sino que según estemos expuestos continuamente a la enseñanza bíblica, a la doctrina bíblica, iremos profundizando y madurando juntos. Y unos a otros iremos ayudándonos. No iremos diciendo, bueno, yo ya estoy en el máster de la vida cristiana y tú estás en parvulitos y le miramos por encima del hombro. No, sino vienes al lado de ese hermano y le ayudas, ¿verdad? Y le animas y le amas y tienes paciencia con el parvulito. Y así en los distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque tú has estado ahí antes y entiendes perfectamente, necesito crecer en la fe cristiana. De la escuela cristiana, que es la Iglesia de Cristo, no se gradúa nadie en la vida. Nadie se gradúa en vida. No quiero desanimar a los hermanos del certificado en estudios bíblicos. Os vais a graduar de esos estudios, pero no del estudio de la palabra. No nos graduamos en vida. No nos hemos de cansar de profundizar en la verdad de la doctrina, porque nuestra graduación será cuando el Señor nos llame a su presencia. En realidad, el entierro de un creyente que muere en Cristo es su graduación, es su promoción a la eternidad con el Señor. Es triste, pero lo celebramos, ¿verdad? Tenemos esperanza. No lloramos como los que no tienen esperanza. Pero mientras estemos en esta tierra, no nos hemos de cansar de profundizar en la verdad de la doctrina. Tal vez estás aquí y eres ya estás en edad avanzada. Aunque hoy en día todo el mundo es joven, ¿verdad? Y tenemos buena salud y buen espíritu y gracias a Dios por cómo nos cuida y nos provee de energía. Pero tal vez estamos ya en una edad avanzada y puedes pensar, bueno, esto es para los jóvenes, o yo ya a mi edad ya soy demasiado mayor. O tal vez estás aquí y eres joven y dices, bueno, esto es para los mayores. O tal vez estás en el medio y no tienes por dónde escapar, esto es para ti seguro, ¿verdad? No, es para todos. Es para los ancianos, es para los de edad media, es para los jóvenes. Si estás en Cristo, todos tenemos que profundizar en la palabra para unidos seguir entendiendo más lo que realmente es nuestra unidad, que es la fe cristiana. Ahora, la realidad es que según vayas profundizando en la fe cristiana, te va a dar mayor unidad con aquellos que han profundizado en la fe cristiana, pero también te va a ayudar a entender y te va a separar irremediablemente de aquellos que no tienen la misma fe cristiana. Cuanto más superficial sea tu doctrina bíblica, más fácil será la unidad con todos alrededor. Más fácil. Cuanto mayor sea la profundización en la fe, con aquellos que profundizan, con aquellos que tienen esas mismas convicciones, va a haber una unidad verdaderamente más profunda e inquebrantable. Pero según las raíces bajen y bajen, va a haber menos raíces alrededor. Esto no quiere decir que esto solo es para unos pocos. Fijémonos, hasta que todos. Pero hay creyentes y hay iglesias que no se dedican a profundizar y permanecen inmaduras por muchos años que lleven como iglesia. Por muy maduros que se piensen
Y esto puede pasar también con algunos creyentes dentro de una iglesia, por muchos años que lleven en una iglesia, si no han profundizado en la fe cristiana, puede ser que sean más inmaduros que creyentes con menos años que han profundizado en la fe cristiana. No es un tema de años, es cómo has aprovechado esos años para estar en la palabra. Una iglesia madura profundiza en el contenido de su fe, en la doctrina. Pero el versículo 13 continúa diciendo y establece la necesidad de profundizar en el conocimiento de Cristo, lo cual también es doctrina bíblica. Fijémonos, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y el verbo es hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. De nuevo, esta es la meta. Como anteriormente, no quiere decir que no conocemos ya doctrina bíblica, no quiere decir que no conocemos ya al Hijo de Dios y a Cristo, es nuestro Señor y Salvador, pero fijémonos que dice, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto no quiere decir que hay nueva revelación sobre Cristo, ni tampoco un tipo de conocimiento especial que está reservado para unos pocos. Fijémonos, hasta que todos lleguemos. Este conocimiento pleno no es abstracto, sentimental, ni experimental, sino que es objetivo, concreto y basado en la verdad bíblica. ¿A quién hemos de conocer más y mejor? ¿Profundizar sobre quién? Sobre el Hijo de Dios, es decir, Cristo Jesús mismo. No debería sorprendernos porque Pablo en su primera oración por los Efesios, en el capítulo 1, versículos 15 al 19, oró de esta manera y después de mostrar gratitud fraternal por sus hermanos, el contenido de su petición fraternal en esta oración, el versículo 17 es este. Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, de un mejor conocimiento de Él. ¿Quién es este Él? De nuestro Señor Jesucristo. Un mejor conocimiento de Dios, en este caso de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, está en consonancia con un pleno conocimiento de Cristo. Un creyente maduro, por consiguiente una iglesia madura, no se queda en un mero conocimiento salvífico de Cristo. Es decir, no solo conoce lo justo y necesario para ser salvo, sino que profundiza en el conocimiento de su Señor y Salvador. Personalmente, uno de los momentos que más he disfrutado en mis años de estudio de la palabra y exposición de la misma es cuando tuve la oportunidad de estudiar el Evangelio de Marcos y exponerlo en sus 16 capítulos. Llevó unos cuantos años. Pero cada semana estaba expuesto a Cristo por medio de la palabra. Tenía oportunidad de profundizar en quién es Él, su persona, vida y obra. Esto produjo en mí gran gozo y fruto espiritual, al igual que en la congregación. El Señor trajo salvación, pero el Señor trajo madurez espiritual. Porque estuvimos inmersos en conocer más y más acerca de nuestro Señor y Salvador, pero al mismo tiempo uno siente tristeza al ver a algunas personas indiferentes a Cristo, incrédulos, indiferentes a Cristo, pero creyentes que en cierta medida piensan que ya no necesitan conocer más a Cristo y permanecen en un estado de letargo y madurez continua. Se dejan deslumbrar por nuevas ideas, por nuevo conocimiento humano, por nuevas cuestiones atractivas que puedan funcionar y dicen, ya estamos en otra categoría. No lo dicen así, pero en realidad es lo que piensan, consciente o inconscientemente. Nosotros ya sabemos de Cristo, no necesitamos ya otra vez el ABC espiritual. ¿Ah, sí? ¿Tú ya has llegado al pleno conocimiento de Cristo? Permíteme que lo dude. Primero, porque este pasaje nos dice que esa es la meta. Y segundo, porque Cristo, en su divinidad y en su humanidad, es insondable. Y ya solo lo que está revelado de Cristo en su palabra es más que suficiente para que tengamos toda nuestra vida para ir en este camino y aún así no alcanzarlo hasta que estemos en la gloria. Pero ¿quién te crees tú que es Cristo? ¿Qué piensas? ¿Que es tu colega?
¿Qué piensas? ¿Que es simplemente un personaje histórico? ¿Qué piensas? ¿Que es tan solo un billete para la salvación, que es una especie de billete del metro que lo usas y luego lo metes en el bolsillo y te olvidas de dónde está? No sabes quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios hecho carne. Y en esta unión hipostática increíble de el Hijo de Dios plenamente hombre, su vida, su persona, su obra, sus palabras, hemos de profundizar. Porque cuanto más conozcamos a Cristo, mayor asombro tendremos con Él y mayor será nuestro crecimiento espiritual, y al que hemos de imitar es a Cristo. Hemos de estar continuamente zambulléndonos en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así maduraremos como iglesia. Como Pablo afirmaba en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10 y el 12, y dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Estamos en proceso. Si Pablo estaba en proceso, no hay duda, nosotros estamos en proceso. Ahora, según profundicemos en la verdad y la verdad sobre la doctrina y la verdad sobre Cristo, así creceremos en madurez. Y de hecho está así desglosado el versículo 13, son 3 frases preposicionales que se utilizan como distintos peldaños de una escalera que lleva a una misma meta, madurez. Fijémonos, siguiente peldaño, y es a lo que nos lleva, ¿no? Conocimiento doctrinal, conocimiento de Cristo, y profundizar en esto nos va a llevar a la condición de un hombre maduro a la medida de la plenitud de Cristo. Y sin lo anterior no puedes llegar a la madurez o alcanzar algún tipo de madurez. A la condición de un hombre maduro. Maduro se utiliza en la palabra para referirse a animales perfectos, no en el sentido estricto, sino que han llegado a su edad de madurez, a su plenitud, a lo que se supone que tienen que llegar a ser. Es precisamente lo que producen las pruebas, madurez espiritual, y Dios utiliza las pruebas en la vida del creyente para que maduremos. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Este perfecto y completo se refiere a madurez, no es una perfección estricta, sino es que llegamos a ser lo que supone que tenemos que ser en Cristo. Sí, el Señor utiliza las pruebas en los creyentes según las pasamos y las aprobamos, porque es como ir a un examen, no por presentarte al examen 6 veces lo vas a aprobar. No porque pases 6 veces la misma prueba vas a aprobarla, vas a pasarla confiando en el Señor y saliendo fortalecido. A veces se sale peor de las pruebas que se entró cuando no se ha estado dependiendo del Señor en medio de la prueba. Pero cuando esa prueba se pasa en dependencia del Señor, la parte aprobada de nuestra fe produce fruto, produce paciencia y produce madurez en nuestra vida. Pero el Señor no solo usa las pruebas para producir madurez en su pueblo, sino que el Señor usa esa profundización en el conocimiento doctrinal, esa profundización en el conocimiento de Cristo, en la verdad, para producir madurez espiritual. Este es el medio ambiente en el que se produce madurez.
Y si no hay este medio ambiente, no se va a producir madurez. Yo me puedo llevar de aquí, que no sé si me dejarían probablemente, ¿verdad? Un platanero, ¿le llamáis? ¿Una platanera? Y llevármela a León y plantarla allí. Pero ¿sabes qué? En León los inviernos son muy duros y hiela y hace frío y probablemente no va a sobrevivir por mucho que yo me empeñe, porque no tiene las condiciones idóneas. Y no va a dar fruto y no va a madurar y al final me voy a quedar sin plátanos. Es igual tratar de que la iglesia madure en un medio ambiente que no es bíblico. La iglesia no va a madurar haciendo actividades, ni picnics, ni actividades para los niños, ni que los jóvenes hagan una excursión, ni que los hermanos tomen mucho café y postres, por muy ricos que estén, y los hagáis. Ni porque el Madrid haya ganado la Copa de Europa va a madurar la iglesia. Ni solo los madridistas van a madurar. No hay nada de malo en estas cosas. No quiero ser malinterpretado, ni queremos ser legalistas. Qué bien, hermanos, disfrutar todas estas cosas que el Señor da, ¿verdad? Pero eso no es lo prioritario y ahí no va a generar madurez. Y hay iglesias que se distraen con todas estas cosas que no son malas en sí, pero cuando ponemos el énfasis en lo que no es lo prioritario, entonces es malo, lo convertimos nosotros en malo por dar el lugar que no debería de ocupar. Y las iglesias son inmaduras porque no profundizan en la verdad y no profundizan en Cristo y porque no tienen un ministerio de exposición bíblica, que es la manera en la que vamos a poder profundizar en la verdad y en Cristo, un ministerio de exposición bíblica sistemático que va versículo a versículo y no nos saltamos versículos y continuamos. Y a mí no me va a dar tiempo a predicar ni a estudiar toda la palabra de Dios, y aunque me diera tiempo a hacerlo una vez en la vida, no sería suficiente porque tendría que volver y profundizar aún más, pero es más que suficiente estar continuamente en la palabra. El Señor lo usa en el poder de su Espíritu para santificarnos progresivamente. ¿Quieres estar en una iglesia que profundiza en la palabra? Y tú como miembro de la iglesia tienes que profundizar en la palabra. Cristo finalmente es el estándar de madurez a la medida de la plenitud de Cristo. La palabra medida se usa en el Nuevo Testamento para referirse a estatura, a edad y a madurez. Aquí se está refiriendo a madurez, pero de una perspectiva de estatura medible. Es medible la madurez. En este caso, centrada en la referencia de Cristo, la estatura de Cristo, la medida de Cristo, hasta llegar a esta medida. Cristo es el estándar final de madurez espiritual. El único verdaderamente maduro es Cristo. Y nosotros tenemos que llegar a esa medida. Es decir, vamos a progresar, pero nunca vamos a llegar ahí. Entonces nadie puede decir, soy suficientemente maduro, yo ya llegué. No, proseguimos hasta alcanzar esa meta. Los padres desde temprana edad de los bebés nos familiarizamos con una nueva palabra en nuestro vocabulario, que hasta entonces probablemente no la has usado. Es esta, percentil, ¿verdad? Cada visita al pediatra conlleva una serie de preguntas para ver cómo el niño está creciendo en su proceso madurativo. ¿Qué tal duerme? Pues vaya pregunta, ¿cómo va a dormir? Fatal. Y nosotros, peor. Mira, eso es lo de todo el bebé. ¿Cuántas horas duerme? Bueno, 3 seguidas, ya cuando llega a 6, qué liberación, ¿verdad? Dormir 6 horas seguidas cuando tiene un bebé. ¿Cuántas tomas realiza al día? ¿Está comiendo bien? Y esta serie de preguntas que se repiten en cada visita rutinaria. Y finalmente, el estándar para ver cómo está madurando el niño no es que la madre o el padre te diga, duerme muy bien, come muy bien. No es que no te crean, pero ¿qué hacen? Miden y pesan al niño. Y entonces hay una escala. Y lo que muestra si un niño está madurando como debería no es la opinión de los padres,
ni de las abuelas, que para las abuelas nunca está suficientemente gordito el niño, ¿verdad? ¡Ay, no come el niño! ¿Qué le estás dando, hija? Pues lo que todas las madres, pero ¿qué quieres que haga yo? Y se empiezan a preocupar. No, ese no es el estándar de subjetividad, el estándar es objetivo. Es una tabla que se maneja basada en percentiles. ¿En qué percentil está el niño? Que es un estándar generalizado. Y nosotros nos preocupamos y el pediatra nunca se preocupa, ¿verdad? Y ya después de 2, 3 niños ya tú tampoco te preocupas. Cada uno es distinto, unos son más delgaditos, otros más rollizos y es normal. Si el pediatra se preocupa es porque realmente está muy fuera de los percentiles, que suele ser muy raro. La tabla de percentiles del cristiano y de la iglesia es Cristo. Cristo mismo, ser más como Cristo, la muestra final de madurez. Y hermanos, estamos en distintos percentiles. Y es normal, es normal. Hay cristianos más delgaditos, cristianos más rollizos, saludables, que van creciendo, que van desarrollándose. Pero todos estamos en ese proceso y todos estamos unidos en ese proceso. Pero hemos de profundizar en la verdad para seguir creciendo más en la semejanza a Cristo. La idea del pasaje, su conjunto en esta progresión piramidal o en esta escalera, es que la meta de Cristo al equipar a su iglesia en la edificación, el objetivo de la edificación es la madurez, y la madurez es ser más como Cristo. Según profundizamos en las enseñanzas de la palabra, en un mejor conocimiento de Cristo, y según se ejercitan los oficios y dones que Dios ha dado a su iglesia, va a resultar en madurez. La gente anda buscando cosas nuevas. Y cada cierto tiempo sale un nuevo libro que va a hacer, como por arte de magia, que las iglesias crezcan y maduren, que la vida cristiana sea así de microondas, lo mete en microondas 30 segundos y te aparece un cristiano maduro. Eso no es verdad. La oración de Jabez, en inglés, de Jabez. ¿Os acordáis? ¿Alguno tenéis ese libro? No lo leas otra vez, ni lo regales. No es un buen libro. Es una oración sacada de contexto, totalmente. O una iglesia con propósito. Tampoco. Es la experiencia de unos hermanos que les resultaron ciertas cosas y entonces piensan que reduplicando en otros lugares va a ser lo mismo, y hubo muchas iglesias que les entró la fiebre de una iglesia con propósito y empezaron a seguir este libro y a practicarlo y a hacer estudios, y ya ha pasado de moda, ya se han cansado, ya están en otra cosa nueva porque eso no produjo lo que prometían. Y solo querían esa producción supuestamente superficial, tener una iglesia como la de este hermano, con miles de personas y así. Cuando dio el resultado, pues vámonos al siguiente libro, a la siguiente receta. Y van dando tumbos de aquí para allá, con buenas intenciones, pero es que no se están dedicando a lo que Dios ya ha dejado en su palabra. Profundiza en la verdad, profundiza en la palabra, profundiza en conocer más a Cristo, y esto es lo que va a producir verdadera madurez que persevera. Y no se puede crear artificialmente, y esto lleva tiempo, hermanos. Esto lleva tiempo, lleva toda una vida. Toda una vida, aprovechémosla. Esa es la primera condición idónea para que una iglesia madure. Profundiza en la verdad. Hay una segunda condición idónea para que una iglesia madure en el pasaje, y es que discierne el error. Discierne el error, versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La segunda condición idónea para que una iglesia madure no es solo que profundiza en la verdad, sino que además, como consecuencia de esta, discierne el error. Ya no se comportan como niños inmaduros, sino que tienen discernimiento que Dios les ha dado por su palabra para no ser engañados por astucias de los hombres ni por artimañas del error. El resultado es que dejarán de ser niños espirituales. Versículo 14.
para que ya no seamos niños. La palabra niño es infante, que aún no ha llegado a la pubertad, es una edad temprana, es un proceso madurativo que tiene que continuar, es decir, una señal de inmadurez, en este caso espiritual. Es, en este caso, un entendimiento infantil, falta de discernimiento. Algo que distingue a los niños de los adultos es que los adultos no son tan fácilmente engañables como un niño. ¿No es así? El niño prácticamente se lo cree todo. El niño piensa que su padre es Cristiano Ronaldo porque juega al fútbol mejor que él. Y un día se da cuenta, no, mi padre no era tan bueno como pensaba jugando al fútbol, ¿verdad? Y así con muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el niño tiene esta tendencia a la credulidad, a creerlo todo, a fácilmente engañables. Por eso tenemos que protegerles, ¿verdad? Y especialmente de extraños y de enseñanzas que no son verdaderas para que no se les engañe. Dice, para que ya no seamos niños, es decir, deja de ser un niño. Deja de quedarte en el comienzo de tu conversión, deja de ser un niño espiritualmente hablando. Tienes que crecer espiritualmente. ¿Cómo actúa un niño espiritual, un creyente inmaduro ante enseñanzas falsas? Versículo 14. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. En primer lugar, el creyente inmaduro y la iglesia inmadura, llena de creyentes inmaduros, es llevada de aquí para allá por diversas enseñanzas. Fijémonos, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, porque no están profundizando en la verdad, no crecen en unidad doctrinal, sino que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, y utiliza una ilustración muy gráfica, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por el viento. Es una nave, es un barquito a la deriva en el mar, que el viento le lleva para aquí y la ola le lleva para allá. Y está a la deriva, a expensas del viento que sopla y de la ola que viene. Además, una iglesia inmadura es sacudida por la astucia de las personas, por la astucia de los hombres, dice. Este razonamiento va construyendo sobre el anterior comentario, dirigiéndose hasta el clímax del engaño y el error, que acaba el versículo 14. Es decir, una iglesia inmadura no solo sucumbe ante la novedad de distintas enseñanzas, sino que es lo siguiente, sacudida y arrastrada por la astucia de los hombres. Esta palabra astucia solía usarse para aludir al juego de dados, que se usaba de forma verbal para hacer trampas. Es como aquellos hombres que se ubican en lugares turísticos y se ponen con sus dados y 3 cubiletes encima de una mesa pequeña plegable. ¿Lo habéis visto, verdad? Yo creo que la primera vez que lo vi, de hecho, fue en Tenerife, cuando tenía 11 años, y fui a visitar a mi hermana y estaba allí en una calle muy turística y estaban allí haciendo esto y a mí captó mi atención y me puse allí delante a mirar y les veía yo, a ver dónde puso los dados, a ver. Y claro, al principio, cuando quieren que aciertes, acertabas. Y siempre están compinchados con alguien más allí, que es el que pone el dinero y supuestamente gana, pero realmente están compinchados. Luego el dinero es el mismo dinero que va circulando entre ellos. Entonces llega el turista, que puede ser nacional, pero normalmente suele ser extranjero, y piensa, yo soy más listo que ellos, mira, me voy a pagar las vacaciones con esto, me voy a dar un capricho. Y va allí y ve que acierta y tal, y la primera vez cuando apuesta un poquito, acierta, y se viene arriba, la segunda vez acierta, entonces ya dice, ahí voy con todo, y cuando pone el dinero de verdad, ahí viene el engaño. Y entre que discuten y no, sí, estaba allí y tal, otros están por allí, se ponen a hablar con él y tal, levantan la mesa, salen para otro lado, por si acaso viene la policía. Esto es lo que está diciendo aquí, por la astucia de los hombres. El creyente inmaduro y la iglesia inmadura, llega alguien y dice, mira, aquí están los dados, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Esta nueva doctrina, esta nueva enseñanza, así vais a crecer, así vais a tener más convertidos, así tu matrimonio va a ir mejor,
Así vas a conseguir educar a tus hijos, no con la palabra, pero vas a salpicar un poquito con la palabra para que no sea demasiado cantoso, que es un engaño. Y al final no eres más que un guiri espiritual que te engañan como a un chino. Y tú allí pensando que has descubierto la pólvora. Sí, la pólvora te estalló en las narices. Una iglesia inmadura deja que personas que no enseñan la sana doctrina se suban a sus púlpitos, o recomienda a predicadores con gran carisma personal y que tal vez no siempre enseñan el error, pero hay error en sus enseñanzas, o recomienda actividades o retiros o conferencias que no están afianzadas en la verdad. Y eso no va a producir madurez espiritual, hermanos, al contrario, la meta es madurez espiritual. Y los creyentes hemos de crecer en este discernimiento, discernir el error. Pero es que los pastores de la congregación, uno de los llamados es proteger al rebaño, y hemos de protegerles en este sentido. No podemos estar unos días alimentándoles, cuidándoles, y luego vas, les dejas en casa de la abuela, perdonadme las abuelas, tal vez estoy equivocado, y les dejas un día y vuelven los niños malcriados. Y dices, ¿cómo puede ser si llevo ya aquí un año y un año nos ha costado y un día en la casa de la abuela y ya todo lo que le enseñamos en cierta cosita se vino abajo? Bueno, yo voy a ser abuelo en algún momento y probablemente voy a hacer lo mismo, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Solo lleva un poquito para desandar todo lo que se han dado. Y espiritualmente es igual. Un poquito y ya otra vez para atrás. No podemos estar remando por un lado y echando agua por el otro. Y uno de un lado metiendo agua en el bote y el otro achicando agua, porque ¿sabes qué? Ese barco no va a ningún sitio. No, tenemos que remar todos en la misma dirección. Tenemos todos que achicar agua. Finalmente el texto prosigue afirmando una iglesia inmadura, es zarandeada por las artimañas de una estrategia de engaño. Fijémonos, y esto va construyéndose el clímax, por las artimañas engañosas del error. Quiere decir artimaña, método, estrategia. No solo es llevada de aquí para allá por unas enseñanzas y por hombres engañosos, sino que finalmente por el error mismo que acaba inundando sus vidas. Ya no son capaces de distinguir la verdad de la mentira y el error impera y campa a sus anchas. Cuando esto sucede, es una barca que hace agua por todos lados y a duras penas se mantiene a flote, y llega un momento en el que ya tiene tanta agua que se hunde. Es como un velero que sistemáticamente va a la deriva y ese es finalmente su curso final. Llega a un punto en el que ya no sabe para dónde va. Una iglesia madura no se deja llevar por distintas y variadas enseñanzas que están de moda. Tampoco sucumbe a la astucia de predicadores populares, con gran carisma personal, con gran elocuencia, con grandes seguidores en las redes sociales, con grandes iglesias. ¿Qué más da eso? Pero que no predican la palabra de Dios. O usan la palabra de Dios como trampolín para decir lo que ellos quieren decir. Leen un texto, pero no vuelven al texto, no predican el texto. Salpican un texto aquí, saltan allá y dicen lo que quieren decir. Una iglesia madura discierne el error. Pero para discernir el error ha de primero profundizar en la verdad, porque no hemos de ser expertos en el error, sino hemos de estar experimentados en la verdad. Esto es como profesionales, a mí me han contado de la policía, que tratan de encontrar billetes falsos. Y hay tantos billetes falsos que tú no te puedes ser un experto en billetes falsos. Puedes identificar muchos, pero nunca vas a identificarlos todos. ¿Cómo identificas un billete falso? Conociendo a la perfección el verdadero. El verdadero. Y en el momento que hay algo que no cuadra con el verdadero, dices, este es falso.
Para discernir el error hemos de profundizar en la verdad. Y a continuación discerniremos el error. Hemos de ser como los de Berea, quienes tras ser enseñados por el mismo Pablo y Silas, dice Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hemos de escudriñar las Escrituras. Tienes que leer tu texto, tienes que observar el texto y tienes que ver a la luz de lo que dice el texto si es verdad o no. Es como en esta mañana, estamos leyendo este texto, estamos explicando este texto. No te tienes que fiar de mí, no me tienes que creer a mí, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios y a mí, según yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios, y tienes que leerlo y decir, sí, mira, eso es lo que dice, aunque tal vez me está ayudando las explicaciones que estoy recibiendo, pero mira, es verdad, está diciendo eso. Como afirma el Salmo 119:60, la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus ordenanzas es eterna. Esta es la verdad, la suma de la palabra de Dios, ni más ni menos. Una iglesia madura discierne el error porque está inmerso en la palabra de Dios. Y esta es la prioridad en su vida, esta es la prioridad en sus reuniones y esta es la prioridad en su vida personal. Finalmente llegamos a la tercera condición idónea para que una iglesia madure y sea madura. Primero, profundiza en la verdad. Segundo, discierne el error. Tercero, crece en piedad. Crece en piedad. Fijémonos en versículos 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Una iglesia madura crece en piedad. De hecho, el énfasis en estos dos versículos se encuentra en la segunda parte del versículo 15, y es este: crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecer tiene la idea de desarrollo, en este caso es un desarrollo espiritual, porque es el tema de este pasaje y los versículos precedentes. Y crezcamos, nos desarrollemos espiritualmente en todos los aspectos, es decir, los aspectos de la vida y del carácter, nada queda fuera de esta descripción, y hemos de crecer en todos los aspectos, concretamente en semejanza a Cristo, a aquel que es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo que somos nosotros, y hemos de crecer. ¿Cómo podemos crecer en piedad? Siendo más semejantes a Cristo. Como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Nuestra meta como iglesia es parecernos más a nuestro Señor y Salvador. Nuestra meta es ser más como Cristo. Nuestra meta en profundizar en la verdad y en discernir el error no es en tener conocimiento meramente intelectual, sino que ese conocimiento Dios lo usa para que en un corazón regenerado se manifieste en nuevos deseos y nuevas afecciones, que esto se refleja en una nueva manera de vivir en dependencia de Dios por su gracia, según Él produce en nosotros vida. Y hay un antes y hay un después de Cristo, y ese después de Cristo posicionalmente es hecho, pero progresivamente crecemos en semejanza a Cristo. Ya los que estamos en Cristo somos como Cristo ante los ojos de nuestro Padre Celestial, porque estamos en Cristo, es nuestra nueva posición. Plenamente y completamente justificados, plenamente y completamente santificados posicionalmente en Cristo. Ya no hay nada que puedas hacer para ganar mérito delante de Dios. Cristo es tu mérito. En Cristo ya eres totalmente perfecto ante los ojos de Dios por los méritos de Cristo, que pagó por tus pecados y Él te revistió de su justicia.
Pero ahora, como creyentes, esta nueva vida en Cristo se manifiesta en nuevos deseos y en nuevos deseos de vivir una vida para su gloria, aun cuando luchamos con el pecado. Y según crezcamos en estos deseos y según profundicemos en la verdad y discernamos el error, es que el Señor va a ir produciendo en nosotros este deseo que se va a ver reflejado en una nueva manera de vivir. De hecho, luego adelante, en Efesios 4, va a desarrollar esto a partir del versículo 17. Ya no viváis como antes. Y no solo dice de manera general lo que era antes y el ahora, sino que a partir del versículo 25 les dice de manera específica: ya no habléis falsedad, sino la verdad. Ya no os enojéis pecaminosamente, sino no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya no os caractericéis por robar, sino por ser buenos trabajadores que lo hacen para la gloria de Dios. Ya no se llene vuestra boca de palabras malas, sino de palabras que son de edificación, que imparte gracia a los que escuchan. Ya no sea vuestra vida caracterizada por amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia o toda clase de malicia, sino en su lugar ser amables, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios mismo os perdonó en Cristo. 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, crece en piedad. ¿Cómo se crece en piedad? Estando centrados en Cristo y hablando la verdad en amor, versículo 15, sino que hablamos la verdad en amor. Ahora, muchos sacan este texto fuera de contexto. Esto no quiere decir a que hemos de decir las verdades a las personas, pero en amor. Le voy a decir lo que necesita escuchar, porque Efesios 4:15 dice que tengo que hablar la verdad en amor. Y le voy a dar una, pero en amor. Más de uno hemos usado ese versículo fuera de contexto, ¿verdad? Para dar lugar a nuestra carne. No, este contexto lo que está diciendo, ¿cuál es esta verdad? La verdad de las Escrituras, la verdad de Cristo en la que hemos de profundizar. Y esto es lo que ha de llenar nuestra boca. Para nosotros primero, pero también para los demás. Es lo que hemos de hablar en la iglesia desde el púlpito, pero también en nuestras conversaciones, en nuestros discipulados, en nuestra comunión fraternal. Y según estamos hablando esta verdad en amor, el Señor lo va a utilizar para que crezcamos y nos estimulemos unos a otros, como dice Hebreos 10, 24, 25, al amor y las buenas obras, y por eso nos congregamos también. Porque ¿sabes qué? Fuera de la congregación no te van a hablar la verdad. Ya no digo en amor, ya no te van a hablar la verdad. Te hablan mentiras, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nadie te va a hablar verdad, según Dios. El único sitio donde van a hablarte verdad es en la iglesia, según se predica la palabra de Dios, según estás con otros hermanos. Y por eso hemos de hablarnos unos a otros la verdad en un contexto de amor fraternal. Vamos a crecer así en piedad. Y vamos a crecer en piedad según servimos conforme al don que Cristo nos ha regalado con el propósito de edificación mutua en amor. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo le gustan las frases largas encadenadas. Las frases subordinadas. Los que han estado en el seminario saben lo que es la diagramación y cómo es difícil diagramar a Pablo. Pero en realidad tiene lógica y construye unas cosas sobre otras. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, el versículo 16 está reenfatizando lo que ya se afirma del 7 al 16, que de hecho es una misma frase que empezó en el versículo 11, en el original. En el original es una frase del versículo 11 al 16, son 125 palabras, y Efesios está lleno de frases largas. Esta es la séptima frase más larga, no es la más larga, es la séptima frase más larga. ¿Y qué está afirmando con esta frase tan larga? Esto: Cristo dio dones a su iglesia, Cristo dio hombres dotados a su iglesia para liderarla sobre el fundamento de las enseñanzas bíblicas de los apóstoles y los profetas. Y así como el cuerpo que somos hemos de servir y funcionar coordinadamente siguiendo el plan de Cristo, y de esta manera creceremos en piedad según somos edificados en amor.
El amor es la atmósfera en la que el creyente sirve y crece, pero finalmente Cristo es el que da este crecimiento en su semejanza, según estamos en la verdad, según discernimos el error y según nos servimos unos a otros. ¿Con qué propósito? El propósito de la edificación mutua. Y la edificación no es otra cosa que crecer en madurez, en semejanza a Cristo. Servimos para la gloria de Dios y servimos para la edificación de los hermanos. No sirvo para mi propia edificación, que soy edificado sirviendo. No sirvo para mi propia gloria, sirvo para la gloria de Cristo. No sirvo en lo que me apetece o en lo que me gustaría, sino de acuerdo al don que el Señor me ha dado y el don que edifica a la iglesia para la madurez del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Y así cada uno de nosotros, y cuando lo hacemos coordinada, armónicamente, según lo que la palabra de Dios dice, y la supervisión pastoral en una iglesia, la iglesia va a avanzar. La iglesia va a crecer espiritualmente. Lo va a hacer como esa casa. No esa casa que nadie hacía nada, sino esa casa en la que el arquitecto Cristo ha establecido los planos. Y ha dejado unos arquitectos técnicos pastorales para que supervisen que se sigue su plan en dependencia de Él. Y entonces los distintos hermanos, de acuerdo a los distintos dones, no los distintos oficios, los distintos dones bíblicos los ejercitan adecuadamente y entonces esa edificación va a ir para arriba, hermanos. Va a ir para arriba. Y no va a ser una edificación de 1, 2, 3, 4, 5 plantas y vamos a llegar al tejado. No, va a ser un rascacielos espiritual según nos dediquemos a ello y nunca vamos a llegar arriba por mucho que nos afanemos, pero vamos a continuar progresando en semejanza a Cristo y lo haremos no con el propósito de estar empachados y autosatisfechos, sino con el propósito de dar gloria a Dios y con el propósito de ser luminares en este mundo, con el propósito de proclamar el Evangelio y según alguien diga, oyes, pero ¿por qué haces esto? O mira, qué bien educados están tus hijos, bueno, si los vieras en casa. O qué bien, qué trabajador eres. Puedas decir, ¿sabes qué? Cristo es el que hace la diferencia en mi vida. Es porque Cristo me ha salvado y Cristo me ha dado una nueva vida en Él, que ahora hago esto. Si no, no lo haría. Y dar la gloria a Cristo. Sí, se te van a quedar mirando como seas un extraterrestre, pero es una oportunidad para el Evangelio. Mira, la gente dice tantas chorradas, tantas tonterías, tantas sandeces que no tienen sentido en los medios de comunicación. Cada uno piensa lo que le da la gana y lo dice abiertamente. Y los cristianos que tenemos la verdad, ¿nos vamos a avergonzar de decir la verdad por lo que pensarán? No estamos pensando en la gloria de Dios ni en el bien de las almas, estamos pensando en nosotros mismos. No, vamos a decir la verdad con paciencia, con humildad, con amor, pero con la verdad. Para que Dios, en su gracia y misericordia, pueda alcanzar a aquellos que están perdidos con el Evangelio, para que nosotros mismos nos hagamos eco de las palabras de Pablo en 1 Corintios 9, cuando decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! El Evangelio que ha transformado nuestras vidas, pero el Evangelio que va a transformar las vidas de aquellos que por la gracia de Dios se vayan a arrepentir y creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y como iglesia hemos de exaltar a Dios, edificar a los creyentes, crecer en madurez, pero con el propósito de la gloria de Dios y con el propósito de extender el Evangelio y con el propósito de que otras iglesias bíblicas sean plantadas, no para que estemos a gustito, venga, vamos a echar barriga cervecera en el sofá. Esa no es la idea. No, vamos a mantenernos creciendo y según crezcamos, poder compartir esta bendición con otros y poder enviar tal vez a hermanos que en la congregación están siendo levantados con dones. Y sí, va a ser conllevar renunciar a cosas. Pero vamos a confiar en que el Señor va a levantar otros dones y otros hermanos y va a haber otra oportunidad de equipar a otros. Y vamos a enviarles para que en otros lugares haya iglesias bíblicas. Tiene que haber los dones, no vamos a correr, y tienen que haber las personas adecuadas. Cuidado, no nos apresuremos. Pero según maduramos, esa es la meta. Esa es la meta. Para que
la palabra del Señor corra y otros puedan profundizar en la verdad, discernir el error y crecer en piedad. A menudo recibo correos diciéndome, ¿conoces una iglesia bíblica en tal o cual ciudad de España? Gente que viene a visitar o de estudios o que se mudan. Y la verdad, tristemente, a veces les tengo que decir, no, ahí no te puedo recomendar una iglesia bíblica. Sé que hay iglesias, pero hasta lo que conozco, no te puedo recomendar una con confianza y decir, sí, vete ahí. Y en otros lugares sí, pero hay muchos en los que no. Y eso carga mi corazón realmente. Y estamos orando desde hace años, Señor, úsanos en la medida de lo posible para entrenar a otros, para que enviar a otros. Y recientemente enviamos a un querido hermano, que era una grandísima bendición para nuestra congregación y una gran pérdida para nosotros, nuestro hermano Tan Molina, y le enviamos a plantar una iglesia en Santiago de Compostela. Nosotros no hubiéramos elegido ese sitio, la verdad, porque es la fortaleza del catolicismo, ¿verdad? Pero el Señor dirigió en esa dirección. Y había ahí un grupo de hermanos con esta unidad doctrinal que estaban sin pastorado y se estaban reuniendo en Pontevedra y tenían que ir más de una hora cada domingo allí. Iban contentos de viajar allí porque querían estar en una iglesia bíblica para madurar. Pero ya había suficiente grupo de hermanos y la iglesia en Pontevedra estaba pensando, sería bueno plantar ahí una iglesia, y nosotros nos hemos unido a la iglesia de Pontevedra y hemos enviado a Tam para que pastoree esa iglesia y sea un punto de testimonio. Y no es fácil ni para ellos ni para nosotros, pero estamos comprometidos con la causa de Cristo y la causa del Evangelio. Y así oramos por otros hermanos que están plantando iglesias bíblicas. Nuestro querido hermano Ever Torres, que conocéis bien, el que más ha visitado en estos meses, está plantando una iglesia en Madrid. Oramos por los hermanos Torres. Otros estudiantes del seminario están plantando, o graduó del seminario Berea, están plantando iglesias en Sevilla o en Asturias. Un hermano está plantando una iglesia en París. Un hermano que le conocí en Estados Unidos en una conferencia en Los Ángeles y es de origen colombiano pero criado en Francia. Y venía de unas enseñanzas terribles del error, de palabra totalmente adulterada, durante años engañado, hasta que, expuesto a la palabra, se dio cuenta, esto no es lo que dice la Biblia, y salió de ahí, y salió de ese grupo de iglesias que enseñaba el error mayoritariamente, pero donde el Señor la había salvado. Y él, allí nos encontramos y estaba buscando un seminario y me lo presentaron, y le dije, bueno, nosotros tenemos un seminario en León, está más cerca de París que California, pero sinceramente en mi poca fe pensé, bueno, no va a venir desde París a León. Bueno, la semana que viene se va a graduar del programa de predicación expositiva y en estos 3 años ha comenzado a plantar una iglesia en su casa, en español, en París. Nosotros nunca hubiéramos ideado este plan. Nunca se nos hubiera ni siquiera ocurrido. Y si no hubiera ocurrido, hubiéramos dicho, es un mal plan. No, este es el plan de Dios y nosotros queremos estar alertas y abiertos a decir, según el Señor guía, con las personas idóneas, entrenadas adecuadamente, que prediquen el Evangelio y la palabra para establecer iglesias bíblicas con la meta de que estas iglesias equipadas maduren y crezcan para la gloria de Dios y sea un testimonio en su zona, pero de allí se planten otras iglesias. Y estamos orando lo que el Señor pueda hacer en esta generación y en la generación venidera, para su gloria si Él no regresa antes. Y damos gracias a Dios por esta congregación. Qué bendición, hermanos, ver el crecimiento numérico y espiritual de esta congregación. ¿Verdad? Inimaginable. No hace tanto. No hace tanto. ¿Se ha hecho algo especial? No. ¿Qué se ha hecho? La palabra de Dios es la que hace la obra. En el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Ni más ni menos. Según crezcamos en número, según crezcamos en madurez, no de repente nos volvamos más listos, sino sigamos dependiendo aún más de la palabra de Dios, del Evangelio. Veamos fruto o no veamos fruto, eso depende del Señor. No nos desanimemos si no vemos fruto a veces. Y no nos enorgullezcamos si vemos fruto.
Porque ¿qué somos nosotros? Sino tan solo servidores, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Porque ni el que riega, ni el que planta es nada, sino Dios el que da el fruto. Nosotros somos meros servidores de Dios. Oremos que el Señor siga haciendo una gran obra en esta isla, en esta ciudad, pero en el resto de las Islas Canarias. En el resto de las islas, que pueda haber creyentes que no tienen una iglesia en la que puedan profundizar en la palabra, profundizar en la verdad, profundizar en Cristo, discernir el error, crecer en piedad y están como niños fluctuantes de aquí para allá. Oremos que el Señor levante hombres fieles, aptos para enseñar a otros, y oremos que esta congregación sea usada por el Señor para enviar a su debido tiempo si el Señor le place, y para plantar otras iglesias según esta iglesia esté bien establecida y sea un testimonio también aquí. Y más allá de las islas, a otros lugares según el Señor muestre para su gloria. Pero primero tiene que haber las condiciones idóneas. Las condiciones idóneas para que maduremos para la gloria de Dios y Él nos use para la extensión del Evangelio. Vamos a orar.